Siempre intentamos mostrar películas que nos muestren cómo está cambiando el mundo. Eso en el caso de algunas películas, y en otro caso de películas, cómo los medios de comunicación nos están contando el mundo, ¿no? La sección en la que está encuadrada la película, el nuevo orden mundial, habla precisamente de eso. Pero yo siempre lo digo que tenemos una sección que es fija todos los años, que es Hecho en México, que es también una sección imprescindible para la geopolítica que tenemos hoy en México, para entender la sociedad mexicana. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Daniel, de nuevo por venir, y bueno, si nos quieres glosar un poco la película, que tiene 3 proyecciones, y bueno, pues estamos a tu disposición, y muchísimas gracias y bienvenida a México. Muchísimas gracias. Yo no sé si hace falta usar el micrófono o mejor sin micrófono. ¿Cómo te sientes más cómodo? Me da igual, yo creo que como la sala tampoco es muy grande, Como tú te sientes. lo único es los medios. ¿Me estáis escuchando, grabando bien el micrófono? Gracias, perfecto. Usamos el micrófono. Buenos días a todos otra vez. Muchísimas gracias. Me siento muy siempre identificado con México. Es un país donde tengo muchos amigos, gente que aprecio mucho, gente de confianza, padres, hermanos de alma, hermanas de alma. Y más aún con lo que yo he visto después del terremoto, ¿no? de septiembre pasado, viendo con consternación, ¿no? La desgracia, ¿no? Como si hubiese mirado un tuerto al pueblo mexicano, ¿no? Como decimos en España. Pero lo que me llamó mucho la atención es la capacidad de este pueblo maravilloso de levantarse, unirse, juntarse fuerzas, ponerse codo a codo, trabajar juntos para el bien del futuro de este país. Como todos los países, siempre hay problemas internos, ¿no? A nivel de la política, a nivel de corrupción, a nivel de esto podemos hablar de Canadá, de Estados Unidos, de España. Pero lo que llamó mucho la atención es esta parte de la sociedad, ¿no? Que tenemos casi por perdido, ¿no? Los jóvenes, los millennials, ¿no? Que pensamos que esa gente ya no sirve para nada. Demostraron un valor, ¿no? Una validez que yo creo que poca gente aquí pensaba que podían esperar, ¿no? De esta parte de la sociedad. Y también me llamó mucho la atención, ¿no? Esta capacidad, ¿no? Yo siempre en mis conferencias hablo de chispa divina de la razón, ¿no? De la capacidad de mirar hacia el futuro, buscar una cosa mejor, mejorar la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza, a través del progreso y el desarrollo. Y en este sentido yo creo que esta parte de la sociedad mexicana, lo que decimos en inglés came of age, se han hecho mayores. Igual que en la sociedad soviética, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, muchos se han hecho mayores luchando contra el nazismo. Aquí yo he visto esto, y para mí también es una lectura importante, hablando, ¿no? Y volviendo al nuevo orden mundial, el poder en la sombra. Si los gringos pensaban de alguna forma que con la desgracia, ¿no? Del terremoto, todas las cosas internas del país, va a ser cada vez más fácil de obligar a México a ponerlo de rodillas, a hacerse con el control del país. Yo creo que esa gente, los gringos, se dieron cuenta que va a ser muy complicado. Es porque mexicanos, como cualquier otro pueblo, tenemos nuestros problemas, pero lo que habéis demostrado, esta valentía, esta cosa, pensar en el bien común, que va más allá de ¿sabes? Esto es mío, esto es tuyo, vamos a pelear por el trocito entre tú y yo, es la fuerza del pueblo. Ahí salen los genes guerreros de este pueblo maravilloso, y me siento orgullosísimo de poder estar ahí, aquí, compartir la mesa, el mantel, el escenario con el pueblo mexicano. Y al final, después de España, es el segundo país donde más vendemos mis libros. El segundo país, de hecho no, era el primer país con mi programa de RT, Russia Today desde la sombra, que tenemos más lectores, perdón, estoy confundiendo todo, más telespectadores en mi programa de RT, que tiene más de 6 millones de telespectadores por semana, por episodio. Número 1 era México.
Entonces, en este sentido, mucha gente se identifica con las cosas que cuento, y también me he dado cuenta también de inteligencia política a nivel de entender los conceptos que cuento en mis libros, que muchas veces me doy cuenta que la gente lee pero no entiende. Es como en las películas de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Uno está dormido aunque los ojos están abiertos. Y esto aquí, la gente está, o por naturaleza propia de lo que es el mecanismo interno del país, o lo que sea. Pero en este sentido voy a repetir, los conceptos que explico en mis libros, la gente aquí lo entiendan al vuelo. Entonces, volviendo a mi película, Bilderberg, la película Bilderberg the Movie, que está basado en mi libro, que salió en el año 2005, en España con Editorial Planeta. Es un proyecto que llevamos 3 años haciendo. Hemos tenido varios pasos en falso por el intento organizado de la élite de hacer todo lo posible para que esto no saliera a la luz. Y por razones también obvias. Si en principio, cuando salió el libro, la gente hablaba de teorías de conspiración, intentando por todos los medios desmontar lo que yo contaba y desprestigiarlo de alguna forma, hoy por hoy es complicado porque el mundo está mucho más despierto. Los conceptos, las cosas que están pasando en un país, que sea México, que sea Estados Unidos, que sea Canadá, los que nos oprimen aquí, los que oprimen a la gente en Cataluña, los que están pegando con palos a la gente que quieren votar, o en Rusia, o en China, o donde sea, son los mismos que están haciendo eso en todas las partes del mundo, y esto con las redes sociales se ve al instante. Entonces esto se ha hecho como un movimiento global común, es mucho más fácil de verlo. Y aparte que cuando yo salí con mi libro en el año 2005, aunque llevaba ya muchos años trabajando en la sombra, haciendo muchas cosas, no era persona pública como soy ahora. Entonces, en este sentido, intentaban desprestigiar, ahora es imposible. En 20 años en contraespionaje militar ruso, de contrainteligencia. Es una cosa, soy consejero asesor de presidentes de varios países, jefes de Estado Mayor, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta plataforma, era más fácil por un lado, pero por otro lado también esta visibilidad venía con ciertos elementos de obvios intentos de desmontar la peli. Uno de los episodios, ¿no?, que estaba contando en el programa de Celeste el otro día es justo que yo tenía un coproductor que vendió justo antes de que terminamos la postproducción de la película a una empresa que se llama Baker & Taylor, es subsidiario del Grupo Carlyle. El Grupo Carlyle es George Bush padre, Osama Bin Laden familia, etcétera, etcétera, los amantes de la paz, ¿no? Entonces me encontré en una situación hace 1 año y medio cuando ya estaba todo casi apalabrado con distribuidores, con empresas que estaban interesados, que la película no iba a salir nunca porque Osama Bin Laden o su familia, los Bushes de su parte, no estaban interesados en ganar dinero con mi película, querían que no saliera. Entonces yo entendí que la mitad del negativo estaba en su poder, y lo que ha hecho básicamente es quitarles del medio, porque yo tenía, yo era guionista, todos documentos, efectos visuales eran de mis archivos, pero la única cosa que compartimos nosotros era la parte de las entrevistas que grabamos con todos los personajes de la película, que básicamente tardamos 2 años en hacerlo, porque la película me costó más de $150,000. Al final es mi dinero, porque al final es lo que yo tenía que pagar para hacerlo. Y me salió tan caro, y es caro, no es Hollywood, pero es caro, porque al final es mío, porque yo tenía que volver a grabar todas las entrevistas en 11 países, 13 ciudades, en 2 meses, lo que hicimos en 2 años y medio antes, porque esa gente tiene la mitad de las entrevistas. Entonces la única forma de eliminarles era volver a hacer todo yo solo, y lo hicimos contra el ojo, 4 equipos distintos en todos esos. Algunos personajes cayeron, pudimos entrevistar a otros,
pero al final pudimos hacer la peli también desde el punto de vista de dirección. El director de la película es un director catalán muy famoso, se llama Joan Cutrin, ha hecho 19 películas. Entendió la visión sobre todo no era cuestión de decir la élite controla todo desde la sombra y 4 viejos malparidos sentados en una sala oscura cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal planificando el futuro del mundo. Esto sí que es una visión conspiranoica de los acontecimientos. El mundo no es así, son cosas mucho más complejas, que ahora también quiero hablar un poquito de cómo funcionan los elementos en la sombra. Entonces necesitaba encontrar gente que podía contar mi visión, pero desde una dirección artística mucho más elevada. Entonces encontré a este director que también conseguimos en otros proyectos y salió todo muy bien, pero era una cosa, yo no me di cuenta antes de meterme en esto, yo pensaba escribir libros es complicado, Dios mío, escribir libros es un paseo en el parque, comparando con hacer una película, con todo lo que supone y conlleva. Y para mí, viendo las películas, ayer vi una maravillosa sobre el FARC, excelente, extraordinaria la peli, empiezo a valorar mucho más el esfuerzo de la gente para hacer un documental, lo que cuesta hacer un documental bien hecho. Entonces, bueno, espero que la gente obviamente esta noche atiendan, la ven, les gusta. Sobre todo la película, y no es el libro, es la película, me permitió no solo demostrar de forma visual conceptos que en papel no tienen la misma lectura, pero también al mismo tiempo poder tirar hacia el futuro lo que yo llevo ya 12, 15 años mirando, porque al fin y al cabo Bilderberg, yo llegué a Bilderberg casi por el proceso de eliminación. Yo cuando salía, yo soy coronel de contrainteligencia rusa. Yo cuando salía por primera vez de los servicios, por razones que no voy a entrar, porque como yo necesitaba comer y necesitaba encontrar formas de ganar dinero. Entonces yo pensaba, yo sé muchas cosas, algunas no puedo contar, otras puedo contar a medios, otras necesito permiso de mi gobierno para poder contarlo. Entonces empecé a mirar un poquito las cosas que yo pensaba que podría interesar a la masa social, ¿no? Entonces, entre una cosa y la otra, en el momento que salió, acaba de salir, no me acuerdo exactamente, a punto de salir el libro de Dan Brown, Código Da Vinci, que no tiene nada que ver con mi libro, pero me di cuenta que la gente estaba interesada en estas cosas misteriosas, con el fondo turbio, ¿no? Yo pensaba que al fin y al cabo lo que la masa social entiende por control del mundo, por presidentes, la política, etc., no tiene nada que ver con cómo funciona el mundo de verdad. Entonces esto era un poco el punto de partida para mí de sacar, ¿no? Varias ideas que me permitirían hacer un libro. Entonces, entre varias sociedades privadas, secretas, ocultas, yo me centré en Bilderberg no porque es la sociedad más poderosa del mundo, porque es uno de muchos que controlan todo a nivel de política supranacional, sino porque teníamos la KGB soviética, yo vengo de ese mundo, tenía mucho acceso a la información, entonces teníamos muchos documentos, porque ellos siempre estaban interesados desde la primera reunión del 54, ¿no? Entonces teníamos mucha información, documentos, fotos, etc. Entonces yo pensaba, contando una cosa así sin el apoyo visual, documentos, etc., no podías hacerlo porque nadie lo iba a creer. Y por eso me centré en Bilderberg, aunque hay organizaciones como, por ejemplo, mucho más potentes. Podemos hablar del Círculo Binario, ¿no? De un grupo mucho más en la sombra, mucho más poderoso. Podemos hablar de otro grupo de banqueros, del grupo de los 9, los sabios, del grupo de los 13 sabios. Pero todos estos grupos son muy desconocidos, hay poca información que la gente puede comprobar. Y con Bilderberg funcionaba que había cosas, había salido cosas aquí y allá, entonces era más fácil hasta cierto punto, y al mismo tiempo creaba, ¿no?, este entorno de misterio, ¿no? Entonces centré en eso y por eso tenemos este famoso libro que pensaba a lo mejor vendería un par, 2, 3 mil copias, que al final dio 7 millones
no sé cuántos, en 68 países, traducido a 44 idiomas, ahora está saliendo en Irán, estamos trabajando para que salga también en Siria. Entonces sí, se ha convertido en este super mega bestseller mundial y la gente piensa que es el ojo que ve todo, la sociedad más poderosa. No lo es. Es una organización muy importante, pero más que nada lo que nos permite es el acceso a este telón del fondo, donde la gente que verdaderamente controla el mundo lo mueven desde los bastidores de una manera que no podemos nunca entenderlo si leemos los medios de comunicación tradicionales, que son el New York Times, Washington Post, etcétera, etcétera. Y bueno, y con esto yo quería dar paso un poquito a mi nueva obra que ha salido, está a punto de no salir, está a punto de salir en España, en español, aunque yo escribo todos mis libros en inglés, que también ayudaría mucho a entender este telón del fondo con Bilderberg, etc. Es el libro de Trump, Donald Trump, que yo escribí. Ese libro, yo creo que va a ser el libro más polémico del año en cualquier país. Desde luego ha sido el tema de conversación en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria más importante del libro en el mundo, que acaba de terminarse la semana pasada. Yo sé que en México hay muchísima preocupación, ¿no?, por el tema de Trump, y yo sé cómo los mexicanos lo ven, y ayer estaba comentando en el coche con unos amigos el tema y me preguntaron, bueno, tú sabes de qué punto lo sabes, obviamente qué postura, pro o contra, ¿no? Pregunta lógica por un lado, pero por otro lado soy de inteligencia rusa, la única postura es nuestra. Cualquier otro elemento, Trump, Papá Noel, la caperucita roja, tenemos que mirarlo desde cómo este personaje afecta nuestra política exterior, nuestra rusa. Entonces, yo no podría ser ni a favor ni en contra de este personaje, pero obviamente tengo una lectura privilegiada hasta cierto punto, porque, por ejemplo, nosotros desde la inteligencia rusa supimos en el año 2012, y hay cosas en internet que podéis ver, entrevistas que yo he hecho con Walter Martínez, el famoso periodista, el pirata, ¿no?, que tiene un ojo, que de RTV Televisión de Venezuela. En 2014 hicimos una entrevista donde yo le hablaba que Donald Trump iba a ser presidente, lo podéis encontrar online en YouTube. Pero nosotros desde la inteligencia rusa supimos en el año 2012 que Trump iba a ser presidente, y cómo es posible que él sí, obviamente, como es. Es fácil de averiguar, porque Trump, la razón de por qué Trump se ha convertido en el presidente de Estados Unidos tiene que ver con el patrón económico actual. El telón del fondo del mundo actual es el modelo que está muerto. El modelo actual liberal banquero financista se llama Central Banking Warfare Model, el modelo de guerra de los bancos centrales. Central Banking Warfare Model. Podemos hablar del año 1913, la creación de la Reserva Federal, el principio de creación de este modelo, ¿okay? Pero este modelo, que está basado en el concepto de crecimiento ilimitado en planeta Tierra con recursos naturales limitados, espacio cerrado y población que va cada vez más en aumento, no puede existir. Lo mismo preguntó Karl Marx, dijo, ¿cómo es posible, a grosso modo, crecimiento limitado en planeta Tierra con recursos naturales limitados? No existe. Y entonces este problema nos hemos chocado no ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Pero el hecho que el modelo está muerto, empezó a morir justo en el momento que el mundo capitalista liberal se ha hecho con el control, ¿sabes?, de campo socialista. A partir de este punto, en 1991, empezamos con la crisis del capitalismo porque ya no había más expansión. Luego vino el año 2000 el burbuja de .com, en el año 2008 Lehman Brothers, en 2011, ¿acordáis? Un tipo que se llamaba Dominique Strauss-Kahn, ¿sí? El caso de Dominique Strauss-Kahn, que estaba totalmente vinculado a lo que estamos haciendo, porque ellos, a través del Bank International Settlement, que es el banco central de los bancos centrales, quieren hacerse con el control del dólar como su moneda de cambio, y Obama le puso en su sitio y hizo saber que no lo iban a permitir. En 2012, por primera vez en la historia, Obama eliminó de su Consejo Económico todos los miembros de Goldman Sachs y JP Morgan. En 2014,
Obama dijo en las Naciones Unidas y en muchas otras ocasiones que ya no habrá más dinero para inversión a nivel mundial, no vamos a salvar el mundo a costa de Estados Unidos. En 2016 vino Brexit, vino Trump. Entonces podemos decir que Donald Trump es la continuación del segundo mandato económico de Barack Obama. Y aunque la gente va a decir cómo es posible, porque Obama es el mismo que Clinton, había un cambio en cierto momento donde Obama se dio cuenta que esto era insostenible. Y si recordáis bien, le costó a Obama apoyar a Hillary Clinton, porque él estaba apoyando a Sanders. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo es la ruptura de la sociedad, el armagedón económico, el modelo que ya no da más beneficio. Y si antes la élite a nivel supranacional, por encima de los presidentes, y yo creo que es importante entender que los presidentes de los países, los ministros, son figurines que van paseando por el escenario para que la gente se sienta reconfortada que su voto cuenta por algo. Nuestro voto no cuenta para nada, la élite decide que va a ser presidente mucho antes. De hecho, el plan cabalista es un plan de 3.000 años, no de aquí a 4 años. Entonces, lo que se llama plan solomónico. Entonces, en este sentido, el modelo que representa el grupo de Hillary Clinton, liberal banquero financista, ya no da más beneficio, y este grupo supranacional no podían entre ellos llegar a ningún acuerdo porque ya no había para todos. Entonces, cuando nosotros desde la inteligencia empezamos a mirar las posibles soluciones del futuro, nosotros dimos cuenta, si esta mitad es liberal banquera financista, ninguno de ellos podría llegar a ser presidente porque simplemente el modelo ya no daba más. Entonces la única solución por Hillary Clinton hubiese sido una guerra que no desgrava las deudas, o mejor dicho, desgrava las deudas pero no responsabilidades. Entonces era obvio que esta gente, ninguno de ellos que representaba este modelo podría ser elegido. Entonces empezamos a buscar el grupo alternativo, quién podría ser. Y nos centramos en 2 tipos al final, que es Rand Paul o Donald Trump. Y pensamos que las probabilidades de Donald Trump ganando la presidencia eran mayores, simplemente porque es un empresario millonario, un tipo que sabe llevar sus negocios. Y de hecho él está llevando a Estados Unidos como si fuera una empresa. Y por eso la mayoría de nosotros, desde un grupo muy pequeño de personas que practicamos lo que se llama en ruso nieva política, la política del cielo, que no es la inteligencia, que al fin y al cabo es la intención y la posibilidad del enemigo de llevar a cabo esta intención, sino también otras cosas que entran en este entendimiento mucho más profundo. Simbologismo, imágenes, historia paralela del mundo en sí. Capacidad de gobernanza de la política, ¿sabes?, de un país. Porque nosotros desde en Rusia no somos la única alternativa al modelo económico liberal occidental, que básicamente es lo que controla el mundo del día de hoy, por varias razones, no porque soy ruso y lo estoy diciendo esto, sino porque Rusia es el único país que está totalmente eliminado, no tiene ningún acceso al mercado económico americano, país grande quiero decir, y porque nosotros tenemos nuestro modelo económico que está basado en las enseñanzas de Adam Smith y Karl Marx, y esto se quedó hasta cierto medida apartado, pero no del todo, porque todavía hay mucha gente de la generación mía, yo tengo 51 años de edad, que nacimos en la Unión Soviética, crecimos en la Unión Soviética, y nuestra forma de pensamiento platónico es soviético, no liberal. Entonces tenemos el idioma distinta para poder explicar conceptos de una manera distinta. Y por eso somos el único país que a nivel de inteligencia, al predecir cosas, podemos hacerlo de aquí a 50 años. Nadie más en el mundo puede hacerlo, salvo cabalistas, que tiene su plan solomónico de 3.000 años. Este es otro mundo completamente distinto. Si habéis leído la Torah, hay 36 cabalistas, no sabemos quiénes son, pero vemos cómo actúan. ¿Okay? Pero más allá de ellos, nosotros somos los únicos. La CIA hace planes a 5 o 10 años, antes hacían a 15,
Ya lo han recortado en 5 días y nadie más hace nada muy parecido. Entonces, supimos en el año 2012 que esto iba a ser, y supimos por muchas razones, entre muchos de ellos, a diferencia, ¿no?, que pensamos después de haber leído libros como Zbigniew Brzezinski, el Gran Tablero, todo es mentira. La élite no juega ajedrez, ¿sabes? Que es un juego, confrontación entre dos partes. Yin yang, bueno malo, Dios diablo, blanco negro. ¿Vale? Pero la élite no juega ajedrez. Lo dicen esto para engañar. El juego de la élite se llama bridge. No sé si alguien juega bridge, es un juego de cartas. ¿Sabes? Pero como los chinos ven todo cíclico, bridge también no es un juego circular, cíclico, que se juega entre 4 o 6 jugadores, dependiendo del reparto. Si tienes 52 cartas son 4, si tienes 2 jokers son 54, entonces podemos tener 6 jugadores porque el reparto es de cartas. Pues desde esta perspectiva, tú vas creando patrones del juego, porque a nivel político, económico, social, los países no juegan solos. Estados Unidos es un país, juega contra Rusia, este juega contra Inglaterra. Si esto fuera así, nunca podríamos explicar el concepto de Trump versus Clinton. Nunca. ¿Me explico, no? Es imposible. Hay que entenderlo como bloques. Y para que un bloque pueda funcionar, si esta es la mesa, ¿no? Aunque este es cuadrante, debe ser circular. ¿Quiénes son los jugadores que podrían tener un plazo, ¿no? Una mesa, una silla, perdón, en esta mesa de la élite mundial? Necesita tener, primero, poderío económico. Segundo, sistema de gobernanza, el sueño, la visión. Y tercero, la capacidad de inteligencia. ¿Ves? Empiezas de mirarlo y dices, un país como, no sé, Uruguay puede tenerlo, no. Un país como Kenia puede tenerlo, no. Portugal tampoco. Países independientes en Europa, no. Alemania no tiene servicios de inteligencia independiente y su sueño está vinculado a Europa, entonces no puede ser. Entonces, si empezamos a mirar, esto es importante entender porque lo que estamos viendo hoy, para entender, hay que mirarlo desde una perspectiva, y lo que estoy contando es totalmente nuevo y que nadie en el mundo habla de esto. ¿Quiénes son los grupos? El primer grupo es Nuevo Babilonia, que es Nueva York, que es la parte liberal banquera financista, y no Estados Unidos, no ha dicho Estados Unidos, ha dicho Nueva York, Wall Street. Ese es el grupo que está con Clinton, que está detrás de Clinton. Los Rockefeller, Soros, el Estado Profundo, servicios de inteligencia, Nueva York, el establishment de Washington, Silicon Valley, Hollywood. Y Trump lo está desmontando. Están desmontando a Soros, están desmontando a Hollywood, están desmontando a las agencias de inteligencia. Es una guerra por la supervivencia entre estos dos grupos del poder en la sombra. Y si antes podían llegar a un acuerdo entre sí, ya no. No hay para todos. Por eso estamos viendo la violencia que estamos viendo a nivel mundial, que es a muerte. Es como en Highlander. Solo uno puede quedarse, uno. Y al resto le van a borrar de la faz de la tierra. Entonces, estos son la gente que están detrás de Hillary Clinton, los medios de comunicación, por supuesto. Y por eso, cuando la gente decide en los medios, durante las elecciones, este está ganando, le van a ganar. Nosotros desde el año 2012 sabíamos que no podía nadie de este grupo ganar jamás. El hecho que el otro grupo no estaba haciendo ruido no quiere decir que son débiles. La gente detrás de Trump, infinitamente más poderosa que cualquier cosa que pueda ofrecer la gente de pueblo. ¿Quiénes están detrás de Trump? La familia real británica, el imperio, los Rothschild, la vieja aristocracia europea, los sajones, los austrohúngaros, otomanos, la nobleza negra veneciana, los Welfs. Estamos hablando de 1000 años del poder. City, el epicentro del Imperio Británico. Singapur, el ciudad-estado, también parte del Imperio Británico. Drogas, prostitución, lavado de dinero, todo, etc. Hong Kong, otro centro de operaciones del Imperio. Estas son la gente detrás de Donald Trump. Entonces, ¿cómo es posible pensar
esa gente detrás de Clinton podrían ganar. Es imposible. Entonces Trump ganó, que era obvio que iba a ganar. Entonces Trump ganó porque la gente, este grupo, no sabemos en qué momento, pero sabemos que le llegaron y le propusieron, y con esa gente piden, tú no puedes decir no, que se presentara para la presidencia. Porque necesitaban un manager, porque al final Clinton y Trump son managers de poder en la sombra. Y esto es lo que ha hecho Trump. Entonces Trump tiene un objetivo muy, muy concreto. En los próximos 6 a 8 meses, es lo que tiempo que se nos queda, encontrar un patrón económico nuevo, ponerlo a funcionar y salvar el mundo. Casi nada. Más allá de esto, abismo, armagedón económico. No hay más tiempo. Y el problema con eso, desde la perspectiva del poder, para crear un patrón económico nuevo necesitas tiempo. Para crear un Bretton Woods nuevo, un Yalta, conferencia de Yalta nueva, tú necesitas 1 año o 2. Bretton Woods no se hizo en 1944, porque se reunieron en una sala y decidieron, no, Yalta no es una... Ya llevaron 2 años preparando. No hay 2 años. Y vosotros estáis viendo cómo los tiempos se han acortado al máximo. Donde antes las cosas que pasaban en un año pasan en semanas. En ese sentido podemos hablar, y antes de decirlo voy a decir, yo no soy partidario de Trump, me da igual, soy ruso. ¿Okay? Entonces si yo digo algo pro Trump, a favor, no porque le apoyo. ¿Okay? No quiero que salga, estuve en apoyo a Trump, no. ¿Okay? Pero sí, lo más sencillo que necesito, si yo soy Trump, primero lo que hago al entrar en la Casa Blanca, subo los tipos de intereses 3-4%, y esta burbuja de 4 cuadrillones de dólares vuela por los aires, y todo este equipo liberal banquero financista que lleva esta deuda los destroza. Pero Trump no lo ha hecho. A costa de su propia supervivencia, como estamos viendo, le está atacando. ¿Por qué? Habla de la gran responsabilidad de este tipo, porque sabe, si esto es así, y él sube los tipos de interés y desploma el mundo económico, siguiente paso, una guerra termonuclear. Es que no hay otra alternativa. Y para prevenir esto, está dispuesto de jugarse su propia vida, haciendo todo posible para alargar los tiempos, para encontrar un modelo alternativo. ¿Me explico? Lo que estamos viendo ahora mismo. El problema es que no existe este modelo alternativo. Y en Occidente no puede existir. Porque como dije antes, el lenguaje que usan toda la gente a nivel de escuelas de negocio, a nivel de economistas, a nivel de ganadores de premio Nobel de Economía, etcétera, etcétera, es el lenguaje neoliberal banquero financista, que es el mismo modelo que está muerto. Entonces el único lenguaje posible es el lenguaje nuestro, que es un lenguaje alternativo basado en enseñanzas que todavía no han sido del todo destruidas o desmontadas. Pero a nosotros nadie nos pregunta, pero esto no quiere decir que nosotros no tenemos ya bien pensado, ¿sabes?, una alternativa. Entonces, el problema principal es cuál podría ser la alternativa y cuáles son estos grupos del poder que están jugando entre sí. Hay muchos modelos que están ahora mismo en juego, en cuenta, ¿no? Pero uno sobre todo es el desmontaje de lo que se llama Westfalia. El concepto de Estado-Nación, podemos hablar de Global 1.0. Westfalia, 1748 hasta 1968, más o menos. ¿Okay? En 1968, en la reunión del Club Bilderberg, la élite decide crear un concepto nuevo, que se llama la Global 2.0. Es el concepto de empresa mundial S.A. Poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y ahí empieza el desmontaje, ahí viene Goldman Sachs y toda esa gente que tiene mucho más poder, lo estáis viendo ustedes, que cualquiera que sea en cualquier institución pública importante ha pasado por el filtro de Goldman Sachs. ¿Okay? Como un ejemplo.
Y ahora estamos en Global 3.0, que es el mundo postindustrial, el mundo del networking. Porque después vino el desmontaje del sistema económico. Porque el progreso y el desarrollo de la sociedad moderna está directamente proporcional a la densidad de la población. En grosso modo quiere decir, si hay dinero somos mucho más. Si somos mucho más en el planeta Tierra con recursos naturales limitados, Rockefeller y compañía no van a tener comida para ellos. ¿Me explico, no? Tan sencillo como eso. Y por eso viene el desmontaje postindustrial. Deindustrialización, crecimiento cero, destrucción de la demanda, la terminología que habéis visto mucho en los medios de comunicación a lo largo de los últimos 20, 30 años. Hay una lógica a todo esto. Y de hecho estáis viendo en Estados Unidos, Detroit es un ejemplo de hace una década. ¿Ves? Parece una ciudad prehistórica. Baltimore, Chicago, o sea, estado de Illinois entero, Connecticut, Hartford, como ciudades más ricas no hace mucho tiempo. Está a un mes de quedarse en quiebra. Y así todo el país. Pero esto también está hecho a propósito, porque no necesita la élite clase media en ningún país del mundo, porque clase media consume, come, pide, necesita. Y como no hay expansión porque no hay progreso y desarrollo, lo están eliminando. En los años 80, han eliminado toda la clase media en América Latina. ¿Es cierto o no es cierto? Han destruido. Y el Occidente vivió a costa de la clase media durante mucho tiempo. Del 100%, 8 se quedó, 92 se convirtieron en pobres. De los 8, 2 o 3 se quedó clase media, el resto se quedó 5 o 6, no sé los porcentajes, pero un pequeño porcentaje de estos 8 se convirtieron en ricos de nivel bajo, los otros clase media, mediana y el resto pobres. En los años 90 han hecho lo mismo en el ex bloque soviético. Han vivido el Occidente a costa de clase media de la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia. En 1989 había 14 millones de pobres que vivían bajo el umbral de la pobreza en el ex bloque soviético. 6-7 años más tarde, en 1996, estos 14 millones pasaron a 168 millones, sin hablar de 40 o 50 millones de muertos a causa del cambio del patrón. Y después, el problema es, ¿y después qué? Y después nada, necesitan desmontar el sistema y crear un patrón nuevo que no existe. Y por eso viene ahora mismo el desmontaje de los estados. No necesitan países. No necesitan a Estados Unidos como un país, a México como un país, a Rusia como... No lo necesitan. O España como un país. Viene el desmontaje de los países. Y la creación de bloques económicos, que es uno de los elementos que nosotros desde la inteligencia rusa ya vimos hace más de una década. Teníamos claro, a partir de 1991 era obvio que iba a venir, obvio. Era cuestión de tiempo. Entonces, los bloques que están ya mirando de forma muy seria serían, por ejemplo, un bloque sería Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y partes de México entero, partes. Después otras partes sería México con América Latina y Sudáfrica sería el segundo bloque con peso como moneda. Esto sería como un dólar. Entonces el bloque sería Europa, el eje París-Berlín, cortada por los Straits de la Mancha, con las colonias francesas en África. Después cuarto bloque sería China, quinto bloque sería India, por separado. Rusia se dividiría en dos de forma clásica por los Urales, Occidente-Oriente, uniéndose con Irán y Turquía, ex repúblicas soviéticas de habla turca, con Siria y los países balcánicos. Y después otra parte se uniría con Japón, seguramente, y los Coreas, porque Corea siempre ha sido parte del protectorado ruso, si volvemos a principios del siglo XX. Japón sería con Rusia, o oriental, o con China, casi seguro no, porque entonces comería China toda la cultura japonesa. ¿Sabes? Y Irán podría unirse con India si no puede llegar a un acuerdo con los rusos, etcétera, etcétera. Entonces nos queda un territorio, que es el Imperio Británico y los países árabes. Pero para que los países árabes, que forman parte de la creación del Imperio Británico,
se unieron a Inglaterra al imperio, que se llama Nuevo Jerusalén, tendría que ofrecer algo a cambio. Y este algo a cambio sería la cabeza de Israel. Y por eso Henry Kissinger, por eso Henry Kissinger, el judío eterno, o los Rothschild, los mismísimos Rothschild, públicamente han hablado, puedes encontrar en los medios de comunicación. Esto no es una cosa que estoy inventando yo. Hace varios años diciendo que Israel tiene fecha de complicidad 2020-2021, era obvio. Porque este progreso de desmontaje era ya una cosa desde mucho tiempo atrás. Y todo estaba ya previsto y visto para ejecución si Hillary Clinton hubiese ganado la presidencia. Porque también cuando estamos hablando de los judíos de Israel, Israel y los judíos no es una cosa homogénea, es importante también de entender. Hay tres grupos de judíos y entre sí no se llevan muy bien. Uno son los sionistas que están en Israel con el capital en Jerusalén, cuyo objetivo principal y único es salvaguardar Israel como país. Y podemos decir, Donald Trump forma parte de este grupo, Netanyahu forma parte de este grupo. Segundo grupo tiene su epicentro en Nueva York, se llama Finintern, es la parte liberal banquera financista. Y Clinton es la cara visible de este grupo, o era todavía. Y el tercer grupo son cabalistas y hasidas en Londres, con la familia británica y los Rothschild, etc. ¿Okay? Y esto está llevando un plan salomónico de 3 millones. Y ninguno de estos grupos se llevan bien entre sí. Entonces no hay judío uno, no. Son grupos distintos. ¿Okay? Pero después perdió Hillary Clinton y vino Donald Trump. Y los planes de la élite de desmontar Israel, porque ya, de hecho no es una cosa de ahora, Arnold Toynbee, que era un súper agente de inteligencia británica, un historiador británico para excelencia, en los años 60, hablaba que Israel tenía 60 años, bueno, él decía 75 años, ¿sabes? Como fecha máxima de existencia. Porque al fin y al cabo, ¿quién crió esta parte? Los mismos británicos. Pero después vino Donald Trump, y esto ya no podía llevarlo a cabo la élite, porque Trump representaba el sionismo. ¿Qué han hecho? ¿Cuál ha sido plan B? Plan B es Macron en Francia. Si conocéis la historia europea, Macron es copia exacta de Napoleón III. Copia exacta. Macron, que es el agente de Rothschild, parte del imperio británico, no trabaja para los intereses de Francia, sino representa intereses del imperio. Entonces, el trabajo de Macron sería separar el eje París-Berlín, romper esta unidad para presentar a Londres, después del Brexit, mercado europeo que ellos necesitan después de la salida del Brexit. Estos son los juegos. Pero otra vez, para entender todo esto, Bilderberg, ya que lo estoy explicando estos juegos, es simplemente un elemento. No es el poder que controla el mundo, no es así. Es un elemento importante, clave, si miramos este triángulo a nivel económico, a nivel de gobierno, o sea, el poder de dinero, gobierno, y obviamente necesitas la parte de sociedades secretas para poder llevar a cabo cosas que tú no podrías hacer a nivel transnacional, porque a nivel transnacional, tanto los masónicos como la iglesia tienen intereses en otros países. Entonces, para que tú tengas representación en otros países, necesitas sociedades secretas para que ellos lleven a cabo algo que seguramente no podría ser legal, porque los gobiernos tienen leyes para protegerse contra los intereses, ¿sabes? Lo que en inglés se llama encroachment, extranjeros. Entonces, el principio de la iglesia y después de la iglesia, pues sociedades secretas, esta élite supranacional, era forma sencilla de solucionar estas inconveniencias, ¿no? Entonces, volviendo a lo que yo estaba contando, y con esto ya termino, a estos grupos, ¿no? Cuando estamos mirando, claro, si tú miras lo que estoy contando como juego de ajedrez de 2 partes, es imposible entender cómo funciona, porque aquí no hay 2 partes, hay 6 partes. Había 7, pero lo eliminaron. El Vaticano lo eliminaron, porque tú no puedes tener tantos centros de poder tampoco. Entonces, a través de WikiLeaks en 2012, después del golpe de Estado, trayendo al Papa Negro jesuita, Bergoglio a cambio de Ratzinger, ¿sabes?
se eliminó Vaticano de este juego del poder y Vaticano simplemente forma parte ahora mismo de Gran Europa, que es la aristocracia europea más el Vaticano. Entonces los grupos del poder hoy día son New York, Nuevo Babilón, que es la parte banquera financista liberal. Otro grupo es el Nuevo Jerusalén. Esto no quiere decir que los judíos se han ido ahí. Estamos hablando de cabalistas, hasidas, familia real Rothschild. Estamos hablando de Datum, que es China, Reino Medio. Estamos hablando de Gran Europa, aristocracia europea más el Vaticano. Estamos hablando de Eurasia, con el epicentro en Rusia. Pero esto no quiere decir que Putin controle Eurasia, no. Eurasia, con el epicentro en Moscú, es simplemente el grupo liberal que en este momento juega con el equipo en Nueva York, porque son liberales. Y el sexto grupo sería el califato con el centro en Meca. Hasta ahora ha sido el califato negro, pero el califato negro perdió el juego. Y ahora viene un nuevo califato, que es el califato rojo sufí. Entonces, a nivel de inteligencia, cuando hacemos este tipo de juegos, y vuelvo a repetir, esas son cosas que van saliendo de los medios de comunicación, y cuando Zbigniew Brzezinski escribió su famoso libro, Gran Tablero, era todo un engaño, porque él quería simplemente que la gente pensara que el mundo es esto, ¿sabes? Dualidad blanco-negro, bueno-malo. Y no es así. Para esconder la verdad sobre cómo la élite juega. Y de hecho, cuando hablo de la élite, los grandes líderes a nivel histórico siempre han sido grandes jugadores de bridge, que es el juego bridge. Reina de Inglaterra, Mao Zedong, Churchill, Margaret Thatcher, grandes jugadores de bridge. Entonces, si tienes estos 6 jugadores, es cuestión también de entender cuál es el reparto, porque no juegas solo, juegas con otros. Entonces empiezas a mirar porque hay 3 juegos. Un juego es, por ejemplo, cuando nosotros lo jugamos a nivel de inteligencia, ¿cómo nos gustaría que terminara esto para nosotros? Si yo soy el amo del mundo, ¿cómo quiero que termine? Y hagamos un reparto. Segundo reparto sería cómo lo querían los cabalistas, que fuera el fin del juego. Y el tercer juego es el juego real, donde tú, pues lo que te caiga, cae, y con esto juegas. Y aquí el elemento clave cuando estoy hablando de este juego, para entender la geopolítica mundial, es el elemento jokers. En el sentido que hay 2 jokers, no sé si... ¿Entendéis algo de cartas o no? Tienes 52 cartas y hay también 2 jokers. Uno rojo, otro negro. Joker negro representa el poder o poderío económico. Entonces, en este momento, ¿quién tendría este poderío económico entre estos 6 jugadores? ¿Lo tendría Wall Street? No, porque están en quiebra. ¿Lo tendrían Londres? No, no tienen dinero. Porque ellos pidieron el juego del califato y el califato lo perdió. Y ellos no tienen dinero ahora para hacer otro juego. Europa no tiene dinero, Eurasia tampoco, el califato no tiene dinero porque la parte, ellos intentaron hacer lo que quería hacer Gaddafi y Saddam Hussein, patrón oro, apoyado por reservas petroleras y territorio. Pero el mismísimo imperio les cortó el juego y no podían llevarlo a cabo. Entonces los únicos que pueden tener el juego, el Joker negro hoy por hoy, es Datum, China. ¿Me explico, no? Porque al fin y al cabo también es el elemento clave para entender quién va a tener las partes necesarias para ganar el partido. Y el Joker rojo sería la parte, ¿cómo le explicaría yo? No convencional. Es decir, por ejemplo, Putin sería, en este caso, Rusia o Eurasia podría tener el Joker rojo, porque Putin, aunque no es enemigo de los liberales, porque liberales los pusieron en su silla presidencial,
Él siempre les ha tratado muy bien, aunque ellos nos están desangrando el país. Lo que pasa, Putin reserva el derecho de vez en cuando de no seguir el patrón de juego de la élite. A diferencia de Macron, Merkel, etcétera, etcétera, que siempre a rajatabla van haciendo lo que dice la élite. Putin, como hemos visto en Siria, ¿sabes?, sale del guión de vez en cuando y hace lo que es bien para el país, ¿sabes? Entonces, este Joker no sistémico, ¿sabes?, tendría que tener Eurasia o no. Porque otro elemento de no sistémico es dar tu vida por una causa, ¿me explico? Entonces, otra vez empezamos a mirar el reparto. ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo? ¿Alguien piensa que la gente de Wall Street daría su vida por una causa? No. En Londres tampoco. En Europa la última vez que le hicieron esto era con Bruno y le quemaron hace mucho tiempo. ¿Okay? Los chinos puede ser, pero tiene que ser alguien de muy arriba y decirlo, hay que matarse por una causa. ¿Sabes? Pero de forma espontánea, los únicos que estarían dispuestos, bueno, Eurasia sí, nosotros sí, pero si nos atacan a nosotros como en la Segunda Guerra Mundial. Pero los únicos por la causa cualquiera sería el califato, ¿me explico? Entonces, en principio, son ellos que tendrían el Joker rojo. ¿Y por qué estoy explicando esto? Que no tiene nada que ver con la película, tiene mucho que ver, porque al fin y al cabo vuelvo a repetir, Bilderberg es un concepto del poder en la sombra. Pensar que estos 4 viejos malparidos sentados en una sala oscura miran la bola de cristal, dan el botón como en la película de Batman y Robin y cosas pasan, no. Funciona. El mundo es un lugar súper complejo y el juego es distinto. Simplemente Bilderberg, el Círculo Pinay, Consejo de Relaciones Exteriores, Comisión Trilateral, etcétera, etcétera, son grupos con fundaciones, think tanks, etcétera, que trabajan a nivel supranacional con la élite llevando a cabo un plan, ¿sabes?, que tiene mucho que ver. Y toda esa gente son liberales, banqueros, financistas, son enemigos tradicionales de Trump. Enemigos. Y lo que estáis viendo a nivel del país en sí, Estados Unidos, es lógico. La élite banquera financista liberal de Estado profundo, de agencias de inteligencia, están usando Antifa, todos estos grupos del poder dentro del país, pero para dinamitar y romper la sociedad. Y Trump está haciendo lo mismo a nivel extranjero. Por eso tenemos Corea del Norte, Corea del Sur, Europa, Rusia, América Latina, Venezuela, etcétera, etcétera, México, por supuesto. Porque también una parte de México es el reparto de la droga. Porque la droga es el lubricante de la economía mundial. No es que México es el epicentro, no estoy diciendo esto. Pero son elementos clave, tanto del Plan Colombia, como el acuerdo entre el gobierno colombiano con la FARC, tiene que ver con el hecho que el mundo está en quiebra, económicamente hablando. Si miramos a América Latina, Panamá en quiebra, Belice en quiebra, Nicaragua, Honduras, Haití, Puerto Rico, Costa Rica, etc., están en quiebra. El dinero de la droga es el lubricante de la economía mundial. Entonces, si las dos partes en Colombia pueden llegar a un acuerdo con la protección del gobierno americano, tiene que ver a nivel geográfico. La ruta más corta de la droga es Venezuela, Isla Española, que es Haití, República Dominicana, Estados Unidos. Cuanto más corta es la ruta, más dinero vas ganando. Porque si tiene que mover la droga desde Colombia, pasando por Panamá, América Latina entera, México, con todo lo que supone el conflicto, para llevarlo a Estados Unidos es muy, muy costoso. ¿Para qué? Se puede hacerlo por vía marítima usando Venezuela como base. Y esto a nivel, a grosso modo, a una presentación muy, muy cortita, para al final, no sé, voy hablando cuánto, 20 minutos, media hora. Aquí podemos hablar de esto muchísimo tiempo. Pero a nivel de concepto es un poco eso. Que Trump es resultado del segundo mandato económico de Barack Obama. Y es una cosa necesaria porque el mundo está económicamente en quiebra. Un burbuja de 4 cuadrillones de dólares. No hay manera de pagar esto.
necesitan desgravarlo. Y por eso también estamos viendo cada vez más cosas como criptomoneda, Bitcoin, etcétera, etcétera, porque también esto sería, en cartas sería ese elemento no sistémico, criptomoneda, que es una creación de la élite mundial. Por eso hablar de Bitcoin es un proyecto en principio de la CIA. No sé si lo sabíais esto, ¿no? ¿Por qué la élite necesita alternativa como estamos hablando de Bitcoin? Porque si tú estás viendo un modelo en quiebra, la élite necesita un modelo alternativo cuando se quiebra todo esto y esto va a quebrarse ya. Entonces lo que están haciendo es sacando la parte de economía física productiva de esta burbuja cuadrionaria y lo están metiendo, creando otra burbuja basado en cero de muros, que es dinero digital, que también les sirve a la élite porque su plan solomónico del futuro es conquista del espacio. Por eso están desmontando todo, y esto yo también lo explico en mi libro, para que tú puedas crear. ¿Por qué estáis mirando, por ejemplo, en el Mundial? Todos los días estamos viendo que están lanzando satélites al espacio. Los chinos, los venezolanos el otro día, americanos, canadienses, japoneses, Agencia Espacial Europea, NASA, Argentina, Japón, Suiza, etcétera, 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 India, Rusia. Porque si hace 500 años los que controlaban las vías marítimas controlaban los imperios, hoy día aquellas vías marítimas son vías espaciales de hoy. Si tú controlas la órbita baja del planeta Tierra, controlas todo lo que pasa aquí. GPS, inteligencia, dinero. Segundo, lo que tú necesitas porque estamos a punto de convertirse en sociedad, civilización intergaláctica. Esto no son teorías de conspiración. ¿Cómo se llama? Tesla, Musk está hablando en 2024 lanzar una tripulación a Marte. Los rusos están hablando de esto hace ya mucho tiempo, los americanos, etcétera, etcétera. El futuro está, por eso están construyendo hacia arriba, desmontando esto para construir hacia arriba. Ahí tienes recursos naturales, ahí tienes todo. Pero para esto necesitas tres cosas. Si tú vas a tener una civilización viviendo ahí, no vas a permitir que su dinero se controle desde el planeta Tierra. Igual que los colonos americanos no permitían al imperio controlar lo que estaba pasando en Estados Unidos en la época de las de colonias, ¿no? Entonces, para eso necesitas, uno, control, ¿cómo se llama?, de vías satelitales. Dos, dinero digital. Plataformas nuevas. Y para plataformas necesitas teléfono 5G, ¿ves?, el aparato en sí. Y esto lo vamos a tener dentro de un par de años. ¿Ves? Y ya tienes todo listo, pero esto también requiere muchísimo dinero. Para la infraestructura, la palabra, si os acordáis lo que ha dicho Trump, nada más llegar en su famoso discurso, habló primero, lo que dijo es infraestructura. Esto cuesta muchísimo dinero, aquí, allá, donde sea. Y por eso también el gobierno americano ha robado desde la Segunda Guerra Mundial entre 40 y 50 trillones de dólares al contribuyente americano. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Desaparece, no encuentra 2 billones de dólares, 6 billones de dólares. ¿No os acordáis? El 10 de septiembre de 2001, un día antes de los atentados, Rumsfeld, que es secretario de Defensa, dijo que no podía encontrar 6 billones de dólares. Eso no es un pendiente que se te cae al suelo. Es la responsabilidad de la FBI encontrar este dinero, pero no pueden encontrarlo por razones sencillas. Forma parte del dinero negro que necesitan para sus proyectos negros. Y en este estamos, por eso voy a repetir, lo que yo quería hacer en esta pequeña charla es, más allá de la película en sí que vais a ver esta noche, explica muchos conceptos ya a nivel visual de lo que hemos hablado ahora, es también proyectar cómo la élite y los que estamos en otra parte, la parte de inteligencia, estamos analizando la política del mundo para entender dónde va esto dentro de muy poco tiempo. Y digo poco tiempo porque verdaderamente hablar de aquí a 50 años es muy atrevido, incluso hablar de aquí a 5 años es muy atrevido. Porque esto en 6, 7, 8 meses podemos llevar a 2 soluciones. O el mundo de Mad Max,
donde uno se levanta por la mañana y desaparecieron los bancos, todo está cerrado, no hay dinero, porque se quebró el sistema. ¿Sabes? Y encima, si los coreanos dan un poco en P, pulso electromagnético, entonces estamos viviendo en el mundo de Matrix. O todo lo contrario, el mundo de Blade Runner, que también son conceptos que vamos años hablando, ahora está todo el mundo con Blade Runner. ¿Sabes? Porque es el mundo tecnológico transhumanístico, humano, transhumano, posthumano. Y esto también es otro elemento clave, es la lucha por el poder en la sombra entre la gente detrás de Trump, porque lo que quiere Trump tiene dos objetivos. Uno, y con esto termino, desmontar el sistema económico actual, destruirlo, el modelo petrodólar, destruirlo. Y dos, hacerse con el control de la Reserva Federal, que siempre ha sido un elemento liberal de control, y crear un modelo alternativo basado en criptomoneda. Los chinos tienen otro objetivo. Este objetivo, usar patrón oro como base económica nueva, con el apoyo de los recursos naturales de su país. En ese sentido, tanto los rusos como los venezolanos y mexicanos también, con sus enormes recursos naturales en oro, en petróleo, etc. Son los países más beneficiados de estos intercambios, de este cambio de patrón. Pero bueno, voy a repetir a grosso modo y muy rápidamente. Y si a partir de ahora empezáis a ver un poquito lo que están diciendo, poniendo en los medios de comunicación, pues va justo por ahí los tiros, en todo lo que estoy contando. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere preguntar. He conseguido un shock y ya he visto suficiente. Incluso, ¿no? Pero ¿en dónde ves a México en el sistema en que está con la cercanía de Estados Unidos, pero está con los intereses que acabas de describir al final, ¿no? De los recursos naturales? Yo creo que ves México con países como Venezuela, que está pasando un momento muy difícil por razones obvias que contamos, porque Venezuela necesita controlar el país porque va a hacer acceso al mar, por sus grandes recursos naturales. Venezuela tiene todo. Plata, oro, petróleo, coltán, aguas, acceso a la zona, posición geográfica privilegiada. En este sentido, lo mismo, es un país que tiene acceso a dos cuerpos de agua enormes. Es el paso de América Latina a Estados Unidos, recursos naturales, territorio enorme, población grande. Entonces, si China se hace con usando los recursos naturales como base de apoyo a este patrón oro, entonces los países con grandes recursos naturales saldrán beneficiados. En México, obviamente, México, Rusia y China se convertirán en países mucho más importantes que son ahora. Y por eso también es importante vigilar, ¿no?, los movimientos que estamos viendo a nivel nacionales, ¿no?, dentro de los países en sí, porque obviamente la élite que funciona, como se llama, planificación mucho más adelantada que gente normal, entiende que hay pasos por llevar a cabo antes de poder concretar un modelo concreto. Y por eso mi sugerencia es vigilar muy de cerca con lo que yo he explicado, con este nuevo telón del fondo, un nuevo paradigma de la sociedad, las cosas que están pasando, que creo que sería mucho más sencillo de entender los objetivos, ¿no? Porque en el cabo tú no conoces a los planificadores, pero ves las orejas, ¿sabes? Y estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Partiendo de la premisa que estás diciendo sobre los recursos naturales de un país, ¿tendría injerencia el hecho de que Trudeau hace poquito vino a México sabiendo que Canadá es quien explota más el subsuelo en México? Ten en cuenta que Canadá en este momento es enemigo natural de Donald Trump. Es decir, esta amistad que supuestamente existe entre Canadá y Estados Unidos, podemos hablar paralelamente
Rusia, no somos amigos. El negocio de los Estados Unidos, su amistad natural es con China, que tiene sí. ¿Sabes? Que son 600 billones de dólares de negocio, y sobre 10 billones entre Rusia y China. Entonces te digo que Canadá, con primer ministro liberal, banquero financista, enemigo de Donald Trump, no puede ser amigo de Donald Trump. Por eso Donald Trump está desmontando el Tratado de Libre Comercio, porque bajo ningún concepto le conviene esto, porque toda esa gente a nivel mundial son sus enemigos. En Canadá, en Europa, en el Banco Central Europeo, en Rusia, porque Putin y Trump tienen los mismos enemigos. Porque Putin controla solo la parte de la política exterior, primer ministro Medvedev, le corresponde la parte económica del país. Y todos los personajes, desde la directora del Banco Central Ruso hasta las principales figuras económicas, de planificación económica, son gente que llevan ahí impuestos por el equipo de los Clinton en los años 90. Y aunque Putin y Trump pueden llegar a un acuerdo entre sí, porque son dos machos alfa, el problema es quién va a llevar a cabo, ¿cómo se llama?, en los acuerdos en sí. Porque todos que le rodean a Trump son sus enemigos. Todos los que le rodean a Putin son sus enemigos. Entonces, cualquier cosa que Trudeau puede llegar a un acuerdo en México, hay que mirarlo desde el punto de vista que Trump lo está viendo esto como una cosa que va en contra de sus intereses. Sí, porque nos marcas dos panoramas. China con el patrón oro, Trump con el criptodinero. Entonces, si Canadá viene de alguna forma a apuntalar los negocios que tiene con el subsuelo mexicano, que es donde está requisando, entonces es donde, por eso te preguntaba, tiene mucho que ver lo que nos estás contando. Totalmente tiene que ver, porque al fin y al cabo, la guerra de los recursos que estamos viendo ahora mismo, y sobre todo recursos como oro. México no puede entregar recursos que son patrimonio nacional, sobre todo si tengamos en cuenta que esta guerra lo van a ganar los chinos. Pero no chinos, porque vuelvo a repetir, igual que estamos hablando de los judíos, que hay 3 grupos de judíos, no hay China como un país homogéneo. ¿Sabes? Tú puedes hablar 3 Chinas distintas, hay China roja, los colores en chino, ¿no? Los chinos que van con colores, mitología, ¿sabes? Simbolismo histórico, al fin y al cabo. Que viene siendo como los 3 Hay judíos 5 colores que mencionas. en China principales, que son negro, blanco, rojo es el color del universo, del cosmos, el blanco es el color de la muerte, el rojo es el color de Mao Zedong, comunistas de la época de Tiananmen, que ellos decidieron en aquella época que todos los clanes, porque al fin y al cabo es poder. ¿Qué es China? Es nacionalsocialismo. Esto es lo que es China. El poder de los clanes alrededor del trono de los antepasados. Esto es lo que es China. Los clanes son el rojo comunista Mao Zedong, que va desde la época de Tiananmen hasta más o menos el año 2002-2003. Luego vino el clan azul, que son liberales. Los que juegan con los liberales de Nuevo Babilón y Nuevo York. Y ahora, sobre todo a partir del Congreso Chino de la semana que viene, en China, el 19 Congreso Comunista, ¿sabes?, se hace con el control del emperador Xi, que es color amarillo tradicional chino. Los dragones vienen ahora en China. El dragón no es alguien malo, es simplemente el elemento del poder militar. Entonces, a partir de ahora vamos a ver el juego distinto. Por eso en este reparto de Bridge, los chinos en principio, y Xi dio a conocer a partir de la reunión del Davos al principio de año que ellos iban a pedir el juego. Pero esto no se produjo hasta ahora. ¿Se podía equiparar a lo que decías, que el califato negro está dejando paso al califato rojo? El califato negro era una cosa hecha a propósito, sabiendo desde el principio que lo iban a perder.
¿saben? Iban a autodestruirse. Entonces ahora viene otro califato, califato rojo sufí, y este califato rojo sufí, el juego de esta élite mundial planificadora es usar este elemento del califato para promover tradicionalismo. Y por eso cada vez más estamos viendo hablar de esto. Pero estas son las cosas que vuelvo a repetir nosotros. Si tú juegas bridge, puedes calcular. ¿Sabes? Este autodestruye y lleva paso a otro. En vez de extremismo, tradicionalismo, con el epicentro ya no está en Meca. Y por eso sauditas ahora mismo están haciendo otro juego, Visión 2030, girándose, ¿sabes?, hacia el mundo multipolar. La reunión que tuvo Putin recientemente tuvo que ver a eso. ¿Sabes? Porque están viendo, ¿sabes?, el juego que hicieron el Mohammed bin Salam salió mal, Yemen salió mal, ¿sabes? Entonces están haciendo otro juego. El juego es no basado en el modelo petrodólar, que ellos saben que los americanos están desmontando, sino otro modelo distinto, que es el modelo de la economía física. Física donde tú produces algo que puedes tocar. Y por eso están hablando con Rusia a nivel de primer reactor nuclear, están comprando sistemas de defensa S-400, están comprando los Kalashnikovs nuevos. Y por eso se apuesta más por el patrón oro. Están creando porque todo el mundo está moviendo fichas, porque el mundo, ¿sabes?, no es el mundo bipolar donde tú tienes bueno y malo, comunistas, capitalistas, bloque de Varsovia y el otro bloque. Esto ya no existe más. Daniel, México, con esta parte de entreguismo hacia un tipo de interés, pero teniendo la riqueza que tiene México, ¿qué posibilidad ves o en qué fichas o cuántas fichas, en cuántas fichas podrá estar México como parte de otros intereses o sumándose? ¿Tiene campo de acción después de toda la depredación que se ha hecho? No entendí muy bien. ¿Cuál dices fichas? ¿Qué quieres decir? Sí, porque México tiene como vecinos al norte, no hay mucho viraje, hemos tenido gobiernos entreguistas, vemos los mismos mineras y los mismos recursos naturales, el petróleo, que son entregados a grupos fácticos, no al interés social en general, y no teniendo como una primer perspectiva el interés de la riqueza física, como tú dices. Entonces, ¿está entregando riqueza física? ¿Está en algún lugar jugando México? ¿O qué tiene que pasar? Mira, justo lo que comentamos antes, el decir la carta no sistémica, es justo ese elemento de estos milenios mexicanos. Exacto. Que dimos por hecho que era una banda de perdedores, gente que no valía nada, y nos están demostrando, sobre todo mujeres jóvenes, cómo se han volcado con esta causa, ¿sabes? Una valentía, un heroísmo que yo creo que antes del terremoto, ¿no?, poca gente podría esperar esto de este movimiento social. O sea que esta efervescencia social es un bien, digamos, equiparable a lo que podemos nosotros fortalecer nuestros recursos, lo que somos. Y además es importantísimo no perderlo de vista, es decir, esta iniciativa ahora mismo hay que fomentarlo. Exacto. Hay que cuidarlo, porque estos brotes pueden dar un beneficio al país enorme. Tú estás hablando de una generación de jóvenes líderes, con una visión limpia del futuro. ¿Sabes? Esta chispa divina de la razón. Y en este sentido están demostrando su valía, ¿no? Pero claro, hay que fomentarlo, promoverlo, hacer todo posible que se convierta en un movimiento social por el bien del país. Y esto ya depende de cómo vas a hacerlo, pero desde luego hay iniciativa y han demostrado que pueden hacerlo. ¿Cómo vacunarnos contra los intereses que desde ONGs manipulan buenas intenciones y organizaciones de gente buena con ganas de ayudar, pero que también es otro hilo que han estado tomando uno de los grupos de poder, básicamente de los que mencioné? Yo creo que esto desde las redes sociales, los medios alternativos. Como comentamos al principio, lo que pasa en un país que sea en España, en Cataluña, en China, en Rusia, en Francia, donde sea, en Estados Unidos, cuando la policía mata a un negro en medio de luego salir eso, ¿no? Estamos viendo que la misma fuerza hace lo mismo en otros lugares.
sociales alternativos trabajando de forma conjunta, ¿vale? Pues también están intentando de cerrar acceso a las redes sociales, controlarlo a través de fake news supuestos, pero es imprescindible que esto se fomentarlo porque la única forma es a través de visibilidad y la conciencia social, y esta conciencia social obviamente hay que promoverla como sea. Claro. ¿Sabes? ¿Cómo proteger el Wi-Fi? ¿Cómo proteger el ciberespacio para que podamos seguir teniendo acceso? Tú estás viendo el intento por parte de él de hacerse con el control, y por eso tanto los rusos. Eso también tú estás viendo, cuando comentamos el tema del espacio, están creando sistemas alternativos, necesitan, ¿sabes? Dicen, pero ¿para qué están creando un sistema cuando ya lo tienen? Que sea un sistema SWIFT, los chinos tienen uno, los rusos están creando otra, porque a Irán le quitaron del medio, ya no pueden participar en SWIFT. ¿Ves? Y si no pueden participar, ¿cómo tienen acceso al dinero del mundo? Pues ahora los chinos tienen sistemas suyos, se llama, y están accediendo a eso. Entonces es importante crear esta duplicidad de sistemas, porque al fin y al cabo tú no puedes permitirte que solo un país, un territorio, un grupo tenga el poder. Y esto también es importante a nivel nacional, ¿no? de crear, fomentar, pero estas son cosas no sistémicas que estamos viendo de nada surgir una nueva generación de líderes sociales. ¿Ves? Y por eso tú estás viendo en Austria, un chico de 31 años se convierte en la principal fuerza, ¿no? política, ¿ves? de Austria. Y esto va a ser cada vez más porque tampoco nos sorprende, no os digo desde la parte de inteligencia, porque la vieja democracia con la cara de bien, de voto útil o inútil, esto desaparece. Ahora viene la dictadura férrea y están quitando la máscara y tú estás viendo esto a nivel mundial. ¿Sabes? Y toda esta generación de gente ya de mi edad o quizás, pero bueno, ya no les sirven 50, 55, 60 años. No es que es cuestión de ser viejo o no, es cuestión de su visión, filosofía. Es ya bien muy hecho y ya no sirve. El mundo ha cambiado demasiado. Necesitan gente joven, ágil, mentalmente, que pueden cambiar perspectiva, adaptarse. Y vuelvo a decir, yo esto hablaba hace años, 2 o 3 años, di una conferencia en la Universidad de Monterrey, tecnológica, y en esa conferencia hablaba del potencial de México, porque el país tiene 50, 55 millones de jóvenes. Es un recurso incluso mayor que oro, petróleo, porque ese es el futuro que puede cambiar el patrón de la visión de esto de aquí cara al futuro. Pero esto lo estamos viendo a base del terremoto, ¿sabes? Este elemento no sistémico que sale debido a que la gente decidieron, ¿sabes?, hacer fuerza, debido a todas las cosas que estamos viendo a nivel nacional, que quizás no funcionan como deberían serlo, por lo que sea razones, tampoco quiero entrar ahí, ¿sabes? Pero desde luego esta parte de la juventud es el comodín, el joker, ¿sabes?, no sistémico rojo que México puede tener, ¿sabes? Aún no lo tiene, pero podría tenerlo si lo vais cuidando este recurso. Daniel, obviamente la pregunta que nos preocupa es la situación de México, y ante estas variables tan dinámicas y tan complejas y tan negativas para México, un fantasma que anda recorriendo por ahí es el problema de la división, de lo que es la fragmentación de este país, que se ve como una posibilidad. Sería esa una pregunta. Y la otra, ¿cuál es tu visión? Aunque ya nos has dicho de alguna manera, ¿qué perspectivas ves para este país con tantas variables en contra, pero también con esperanzas? Mira, a nivel de fragmentación, a nivel de fragmentación, esto no es una cosa solo de México, es una cosa a nivel mundial. Sí. ¿Sabes? Tú estás viendo, tú me vas a decir que México es más fracturado que España en este momento. O tú puedes hablar de la parte occidental de China, donde hay 120 millones de musulmanes, que el Imperio Británico está haciendo todo lo posible para crear la fractura, la ruptura, creación de un país 120 millones. Es casi nada.
para ellos, porque son 1,5 mil millones. ¿Sabes? O ex repúblicas soviéticas, que sea Kazajstán, que sea Turkmenistán, que sea, ¿sabes?, Turkmenistán, o lo que sea, Georgia, Armenia. ¿Sabes? Cualquier de estas partes, el paso de Venezuela, Colombia, Argentina, pero esto ya a nivel mundial estamos viendo, porque la rotura es elemento clave del poder. Es mucho más fácil controlar territorios en guerra. Un organismo en guerra contra sí mismo no puede sobrevivir. Un país en guerra contra sí mismo no puede sobrevivir. Más que México. Tú me vas a decir que Estados Unidos es más tranquilo y más en paz con sí mismo que México. México es un paraíso comparando lo que tú estás viendo en Estados Unidos. Entre asesinatos de policías, todos contra todos, blancos contra negros, Black Lives Matter contra la policía, lo que tienes tejanos contra los chicanos, tú tienes los musulmanes contra los, ¿sabes? El país fracturado, de Antifa contra, ¿sabes?, el establishment conservador. El país está totalmente fracturado. Elemento clave es esta rotura. Entonces, sobre todo porque las variables sociales y económicas están tensándose demasiado. ¿sabes lo que pasa? Entonces, a eso le aunas, para un riesgo de balcanización, la complejidad de culturas, de patrones culturales, de pequeñas repúblicas. Es buena pregunta, pero te digo una cosa, o sea, es decir, lo que yo estoy viendo es, hay mucha rotura, mucho caos, pero es un caos bien organizado por ellos. Es decir, imagínate tú tienes un grupo de niños que están jugando, ¿cómo se llama?, en un parquecito de arena, ¿sabes? Hay 15 niños, pero yo tengo los límites donde los niños no pueden salir. Yo sé, si yo a este niño le quito el juguete, se lo doy al otro, este niño le rompe la cabeza, va a venir, va llorando, va a venir la mamá y va a gritar. ¿Es cierto o no es cierto? Pero yo puedo calcular, conociendo las culturas y fracturando el país en bloques, cómo va a actuar cada grupo. Esto los americanos, no solo americanos, desde el Instituto Tavis, otro libro que yo he escrito, ¿sabes?, sobre control social, lo tienen bien calculado desde hace mucho tiempo atrás. Por eso la fractura es limpia. ¿Sabes? Tú tienes Antifa, que es un grupo muy concreto, con sus particularidades, pero concreto. ¿Sabes? Contra el grupo conservador, que todo también es muy predecible. Sabemos cómo va a actuar cada grupo. Hay un caos, pero hay un límite. Yo no te permito salir de estas fronteras. Y esto lo estamos observando a nivel mundial. Y en Canadá también lo estamos viendo cada vez más, porque ahora en Quebec está levantando el pueblo de Quebec, la única parte francófona, porque Trudeau está dejando decenas de miles de musulmanes entrar en el país, y estamos empezando a ver lo mismo que estamos viendo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿sabes?, robos, asesinatos, violaciones, etcétera, 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 donde esa gente empieza a exigir cosas que no les pertenecen, ¿sabes? Como todo el mundo tiene que llevar burka, etcétera, etcétera, que no es la sociedad, pero es la fractura que están creando dentro de este patrón de la rotura de los países. Y en este caso, Putin, otra vez, el Joker no sistémico, no está permitiendo hacer lo que Macron, lo que Merkel, lo que toda esa gente en estos países están permitiendo, porque ese es el plan solomónico, bien trazado, que ellos juegan por parte de la élite. Y la otra pregunta tú, en parte de México. Mira, te voy a repetir lo que estaba comentando yo antes de Celeste. Todo depende, ¿sabes?, de la capacidad, porque tú tienes elementos variables. El elemento variable es lo que ha pasado, la desgracia del terremoto, y ha muerto mucha gente. A mucha gente lo estoy viendo en la calle, durmiendo, ayer pasando desde el aeropuerto. ¿Sabes? Es horrible, ¿sabes? Es horrible el sufrimiento de, ¿sabes? Yo entiendo que muchas cosas pasan que no deberían pasar, pero si hay una cosa buena, entre comillas, lo que en inglés se llama silver lining, ¿no?, en esta historia, es el hecho que ha nacido, ¿sabes?, un grupo, movimiento social, ¿sabes?, que poder, tanto en México como en la sombra, a nivel supranacional, a partir de ahora tiene que tener muy en cuenta. Y esto puede convertirse también para elementos de inspiración en otros países, porque de hecho en Rusia ya están hablando, ¿sabes?, que nosotros en Rusia hemos perdido este elemento de limpieza moral que están demostrando los jóvenes mexicanos, ¿sabes? ¿Cómo luchas contra una persona incorruptible? Si tú eres el malo, ¿cómo vas a luchar contra alguien que es solo?
No puedes. Y este es el elemento, por eso digo, que son los elementos, si se pueden fomentar, es un futuro. Si no, si lo van a sofocar, vais a volver a lo que era antes, salvo peor. ¿Me entiendes? Porque la fractura social a nivel mundial es que es todo lo mismo en todos los países. Alemania, Italia, España, Portugal, Francia, Inglaterra, es lo mismo en todos los países. Y la gente puede preguntar, ¿cómo es posible Inglaterra, al fin y al cabo es imperio británico, es la reina, ellos lo permiten? En todos los lugares hay lucha de poder entre los grupos. Banquero liberal financista contra los nacionalistas aislacionistas, cuyo cara es Trump. Sí, hay un tema que preocupa. Hay un tema que preocupa porque, bueno, todo el tema en sí preocupa. La eventual victoria del modelo de las criptomonedas, o sea, a la eventual victoria del grupo de Trump o del grupo al que Trump representa detrás del gobierno oscuro. Si triunfa el Bitcoin, estamos ante una moneda que evidentemente tampoco va a tener reservas como el dólar FIDE, ¿no? Como el billete que se imprime nada más porque sí. Y entonces, al triunfar Rothschild y compañía, estaríamos en un escenario que se ridiculizó cuando Ronald Reagan era el presidente y que lanzó un sistema que tú conoces muy bien, que es el sistema de defensa estratégica, que en Hollywood le pusieron Guerra de las Galaxias. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que si hace 500 años quien controlaba los mares, controlaba la economía y la geopolítica, 500 años o 550 años después, quien controle los caminos al espacio controlará la nueva vida de no solo del planeta Tierra, no quiero decir intergaláctico, pero sí interplanetario. Y entonces pasaríamos del escenario actual de una guerra termonuclear, que lo tuvimos así, si hubiera ganado Hillary Clinton, lo tuvimos así, si gana, es mi percepción, si gana el grupo de Trump y la gente que está detrás de Trump, entonces ya no se vendría la pugna por las armas termonucleares, se vendría la pugna por los caminos espaciales, y entonces el escenario sería el doble o triple de catastrófico. No sé si mi percepción es correcta. Es una lectura muy audaz. Lo que tú estás diciendo es uno de los elementos clave que estamos mirando a nivel de estrategia del futuro. Y por esto, vuelvo a repetir, este juego de bridge, es muy importante entender el reparto, quién va a jugar con quién, para que esto no pasara. Porque ahora mismo China juega con Datun, juega con Nueva York. Son socios, sobre todo a nivel económico. Sí, claro. Tú tienes Nueva Jerusalén jugando con el califato y Rusia jugando con Europa. Al mismo tiempo que pasa esto, estamos viendo todos los movimientos en Oriente Medio, la ruptura del orden tradicional de los sauditas juegan con Estados Unidos usando petrodólar porque esto lo están desmontando, y esto están dándose cuenta que están obligados a mirar hacia Rusia como socio del futuro. Pero Rusia quiere ser socio de Arabia Saudita no porque ellos quieren controlar, ¿sabes?, el petróleo de Arabia Saudita, ni tampoco son socios de Siria. Es otra de las cosas importantes o sea, Rusia no está en Siria para defender a Siria. Es un error. Rusia está en Siria para defenderse contra Daesh. Y por eso estamos viendo a Israel atacando Siria de vez en cuando, porque al fin y al cabo Netanyahu y Putin son grandes amigos. Son sionistas ambos. Putin no es sionista. No, me refiero a Trump y a Netanyahu. Sí, pero son juegos que ahora mismo, es decir, están todos contra todos. Por un lado, tú estás con este en una situación, pero contra tu mismo amigo, tú eres su enemigo en otra situación parecida. Por eso, volviendo a lo que tú estás preguntando,
el reparto del futuro, cómo va a desarrollarse el juego, depende de muchos elementos no sistémicos. Porque al fin y al cabo, para controlar aquello, ¿sabes?, necesitas varias cosas. ¿Va a poder Trump llevar a cabo su juego? Porque hasta ahora no está teniendo mucho éxito. Está intentando, pero le está costando a su grupo llevar a cabo, porque el otro grupo está jugando a muerte, su supervivencia. Y por eso el elemento de Corea del Norte también es un juego para tenerlo en cuenta. Los chinos están detrás de Corea, Trump lo está llevando a cabo como contrapeso a lo que está pasando dentro de Estados Unidos por sus enemigos intentando desmontarle. Hay muchísimos elementos ahora mismo que no vamos a poder saber hasta después del Congreso, 19 Congreso del Partido Comunista Chino, que es a partir del día 18 y 19 de octubre. Ahora, ¿sabes?, vamos a tener las claves si los dragones chinos entran en el juego verdaderamente y con quién van a jugar. Porque lo lógico sería que China, Batún, ¿okay?, que es el poder de los clanes alrededor del trono de los antepasados, jugarían con Eurasia, que es Rusia, etc. Para crear, ¿qué es el nuevo camino de seda? ¿Qué es, cómo se llama, lo que en inglés se llama all board, ¿no? One Belt, One Road. Es una forma de globalización basada en el concepto de recrear el imperio de Genghis Khan. Pero el modelo actual de camino de seda no puede funcionar, porque está basado en el concepto que ya no va, que al final del camino, cuando yo produzco algo, hay alguien que me lo va a comprar. ¿Me explico? Es que al final del camino ya no hay nadie que te va a comprar nada, porque el mundo está en quiebra. Entonces, aunque Estados Unidos se ha retirado, no hay proyectos globales. Para contestar tu pregunta excelente, pero complicadísima, hay que hablar desde proyectos globales. No existe el proyecto global. El liberalismo, que era proyecto global, ya no existe más. Rusia no tiene proyecto global, China lo podría haber tenido, pero siempre ha sido un proyecto regional. Y los únicos proyectos globales históricos han sido cristianismo, islam y judaísmo. ¿Okay? Después también el proyecto rojo, proyecto comunista, que lo desmontaron los proyectos globales bíblicos, que están basados en 10 mandamientos, en la justicia y moralidad. ¿Entiendes? Lo desmontaron, no existe en este momento proyecto global. Globalización, el camino de seda no existe porque no hay nadie que te va a comprar nada al final del camino. Entonces, todo esto por ver hasta qué punto, ¿sabes?, después del Congreso Comunista Chino, los chinos, ¿sabes?, piden el juego. ¿Qué juego piden? ¿En qué reparto van a jugar? Lo que comentaba, Gatún no puede jugar al mismo equipo con Rusia en ese sentido, no porque son enemigos, aunque no somos amigos, sino porque China se llama la Tierra Media, es el epicentro del mundo. Ellos vienen de los extraterrestres, el resto de nosotros venimos del mono blanco. Ellos vienen de allí. Y como estos tienen que ser el epicentro, Rusia, que está al lado, no puede ser el centro del epicentro porque están pegados uno al otro. Entonces, su socio tradicional tiene que ser otro lugar del nacionalsocialismo. ¿Qué país en Europa es nacionalsocialismo? Alemania. Proyecto Hitler, nacionalsocialismo, otro proyecto regional del nacionalsocialismo. Y por esto hay mucha sociedad entre chinos y los alemanes. Y en ese sentido, Macron también está jugando el juego del imperio para romper Europa, empujar a Alemania hacia su centro natural, que es China, ¿okay?, y llevar al resto de Europa como mercado para el imperio, que es Nuevo Jerusalén. Complejo, pero esto solo puedes entender si juegas. Es muy parecido a lo previo a la Primera Guerra Mundial. O sea, se parece muchísimo. No exactamente, porque en aquella época tú tenías, o sea, ¿tú qué imperios tenías en aquella época? En el siglo XIX tú tenías el Imperio Británico y los rusos que en Asia pelearon por el control.
Ahora, esta parte lo pelean Irán, Turquía, las agencias de inteligencia, el Estado Profundo, ¿cómo se llama? El Imperio Británico, los rusos, ¿cómo se llama? Las triadas chinas, Yakuza. Pero Alemania sí apuntaba hacia el Oriente Medio con el proyecto del ferrocarril de Alemania a Bagdad, que tenía la aquiescencia del Imperio Otomano. No, totalmente. Tú puedes volver incluso a la Revolución Meiji del siglo XIX. Y se ven, son las mismas, finalmente son los mismos puntos de vista. Totalmente, son razones de la Primera Guerra Mundial igual, para asegurarse desde el imperio que Europa no estaba unida por la parte del Oriente. Y entonces, ya para no acaparar y no quitar tiempo, en fin, aquí veo como dos puntos clave cómo va a quedar Xi Jinping si el presidente de China va a poder quedar con un poder casi omnímodo, cuasi Mao. Es el nuevo emperador. Exactamente. Ver cómo va a jugar sus cartas con Estados Unidos y la deuda que tiene Estados Unidos. Esto vamos a verlo a partir del Congreso chino la semana que viene. Lo que sí que le dijeron los chinos, no van a jugar el sudor y labor de los millones de trabajadores chinos, ¿sabes? Que ahora mismo todo esto está invertido en papel americano, lo van a tirarlo por la borda. Todo este labor hay por ver, no vamos a saberlo hasta a partir de la semana que viene. Y ver cómo va a jugar con las reservas de oro que ha estado juntando, y por el otro lado ver si el grupo azul, el grupo liberal que está incrustado en el gobierno de Medvedev, va a poder en un momento dado crear un escenario de crisis y de corrupción en contra de Putin para tumbar a Putin y entonces tratar de equilibrar nuevamente hacia el grupo de la nueva Babel, ¿no? Lo de Putin no van a equilibrar, es imposible. La única posibilidad es que Putin decide que ya ha tenido suficiente, no quiere más, se va y nombra un sustituto para las elecciones de marzo del año que viene, que va a ser un liberal. En este caso, el reparto va a ser Rusia, va a jugar con los Estados Unidos. En este caso, con Estados Unidos. Si Putin se retira. Si Putin, es decir, tú puedes tener una situación no sistémica donde Putin simplemente se lava las manos, dice ya he tenido suficiente, basta, chao, nombro a este mi presidente. ¿Ves? Y este va a ser el presidente y va a ser un liberal si Putin se va. ¿Entiendes? Pero todo esto hoy por hoy no podemos saber, pero podemos acercarnos mucho más que cualquier otro análisis porque estamos jugando el juego de la élite que es Bush. Última pregunta, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Me voy a regresar un poco a lo local. Antes son solo figurines, ¿no? Para que la gente confíe en que sirve el voto. Pero, por ejemplo, en América Latina se han venido o ha venido siendo gobernada en algunos países por partidos de izquierda, partidos antiimperialistas. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre estos partidos antiimperialistas o gobiernos antiimperialistas. Sí. Y otra, si se puede, ¿cuál es tu intención con este documental? Digo, aparte de que nos informes, de que conozcamos este juego de élites, también cómo te gustaría que reaccionara el público, ¿no? ¿O qué es lo que te gustaría que sucediera? Empezamos con la segunda pregunta sobre... Creo que aquí vamos a tener un elemento visual que llama más la atención incluso que el mensaje en sí, porque el mensaje tú puedes ver en el libro, el concepto en sí, pero uno se inspira más cuando sobre todo las imágenes son encogedoras, hemos grabado mucho en muchos lugares distintos. Entonces, y obviamente la imagen se hace más potente cuando la palabra se acompaña con música original y también la imagen. Y esto llevando a la gran pantalla también tiene, ¿sabes?, un elemento más popular que un libro que sabemos que la gente no lee mucho, ¿no? Y a nivel de movimientos sociales, tú me preguntabas por el tema de América Latina, esta época, ¿no?, donde el territorio casi al completo, ¿no?, de América del Sur, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, todos esos países estaban en las manos de Brasil, ¿no?, y en las manos de gobernantes de izquierda. Esto ya ha pasado a la historia. Esto ya no existe más y dudo mucho que va a existir. ¿Sabes? Ahora mismo tú tienes Venezuela y tú tienes Bolivia. Y ya está. El resto son enemigos y entonces tiene un bloque enorme, casi un continente entero homogéneo, mirando con una visión, ¿sabes?,
sea comunista, que sea socialista, de izquierda. ¿Sabes? Ahora mismo esto no existe más por muchas razones. Uno, por la ruptura social. Dos, por problemas sistémica económica que estamos viendo. Tres, el fin del paradigma actual que estamos viviendo. ¿Sabes? Y cuarto, porque el mundo está yendo en una dirección completamente distinta. Y por eso este tradicionalismo histórico, ¿no? La gente está hablando de 50 años de Che Guevara, todo este tipo de cosas. Un tipo como Che Guevara en el día de hoy, yo no sé si podría existir, ¿sabes? O desde luego tendría la misma repercusión que tenía hace 50 años o 60 años, por razones que estamos comentando, que el concepto, ¿no?, de esta lucha democrática, ¿sabes?, del mundo multipolar ha terminado. Hoy por hoy es un mundo unipolar que ahora está dando vueltas, se convirtiéndose en un mundo multipolar, públicas, unido. Ahora, ¿sabes?, separarían ellos mismos por dos de forma natural, por los horarios Occidente y Oriente, ¿sabes?, porque ya no va por la parte de ideología, es la parte de supervivencia de la especie, ¿sabes?, que predomina sobre cualquier otro elemento. Por eso lo que estamos viendo en Bolivia, o lo que estamos viendo en Venezuela, con todos los problemas sociales que estamos viendo a nivel interno y externo del país, ¿sabes?, siguen intentando, empeñando de llevar a cabo un modelo, ¿sabes?, hacia el futuro que nosotros desde la Unión Soviética intentamos, pero fracasamos, pero no porque no es sostenible, sino porque a nivel de Unión Soviética el propio Politburo, es decir, nadie destruyó o ganó la guerra contra nosotros. Es una historia demasiado larga para contar, ni tampoco quiero meterme ahora. En los años 60 el Politburo soviético y la élite occidental se juntaron fuerzas para destruir la Unión Soviética, porque la élite, ¿sabes?, de nomenclatura soviética no querían compartir. Si estás en un restaurante que tienes mesa de capitalista y tienes otra mesa igual pero socialista. Ellos no querían ser socios de un país con el pueblo, quieren ser sus propietarios, y lo desmontaron porque pensaron que podían hacerse ser propietarios de Rusia o de la Unión Soviética, ¿sabes? Bueno, esta historia es demasiado larga para contar, voy a repetir, pero te quiero decir que aquel modelo que por lo que sea razón no funcionó, tanto en Bolivia como sobre todo en Venezuela, ¿sabes?, están haciendo un esfuerzo para llevar a cabo esta visión hacia el futuro con todas las dificultades obvias que estamos viendo a diario, ¿sabes?, pero es admirable también el esfuerzo, ¿sabes?, contra viento y marea, contra todo pronóstico, para intentar llevar a cabo un modelo económico, ¿sabes?, que otros países mucho más grandes que Venezuela han intentado y no han podido sacar adelante. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos esta noche. A las 8 de la noche, hoy la película de Bilderberg.